Como muestran decenas de casos cubiertos en este mismo canal, no todos los que desaparecen durante mucho tiempo se encuentran con juego sucio. Algunos escapan a una nueva vida, mientras que otros simplemente huyen de sentimientos de culpa, vergüenza o fracaso. Estadísticamente, la mayoría de las personas que desaparecen son encontradas en días, si no en horas, pero los casos que exploraremos hoy son desafortunadamente las excepciones. Únete a nosotros en el episodio de hoy mientras examinamos 3 casos de personas famosas que aún están desaparecidas hoy. Levi Davis, nacido el 12 de marzo de 1998 en Birmingham, Inglaterra, Levi Davis era mejor conocido como un jugador de rugby profesional con los Worthing Riders, donde jugaba como ala. Hizo su debut para Bath en 2017 antes de unirse a los Ealing Trailfinders. Finalmente, se unió a los Worthing Raiders en el otoño de 2021. Además de ser un deportista profesional, Levi era conocido por participar en el X Factor Celebrity en 2019, donde él y varios otros jugadores de rugby actuaron como parte de un grupo llamado TriStar, donde obtuvieron el 5º lugar en la competencia. El año siguiente, participó en el reality show Celebs Go Dating, habiendo recientemente revelado que es bisexual. Lanzó su primera canción, With Me, en septiembre de 2022. Por todas las cuentas, Levi era un hombre ocupado con muchos intereses que deseaba perseguir, y para la mayoría estaba claro que su carrera apenas estaba comenzando. Pero antes de que pudiera encontrar verdaderamente su lugar en el mundo de la música y la celebridad, desapareció. Levi, de 24 años, fue visto por última vez el 29 de octubre de 2022, después de salir de Ibiza, donde había estado trabajando en música y se dirigía a Barcelona en la península de España en barco. Las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo del antiguo pub irlandés en la Rambla alrededor de las 10 p.m. esa noche, con el personal informando que solo había tomado unas pocas bebidas antes de irse. También llamó a su madre para informarle que había llegado a la ciudad, pero se había quedado sin dinero y necesitaba un préstamo de 30 libras para cubrir su hotel por la noche. Su madre, Julie, recordó reprenderlo por no ahorrar lo suficiente para el viaje. Diciéndole a los medios, él llamó y dijo: «Mamá, ¿puedes enviar 30 libras?» Pero yo dije: «Mira, Levi, sabes que te he estado apoyando más que suficiente durante los últimos meses. Tienes que aprender a valerte por ti mismo». Intentó contactarlo después, pero no obtuvo respuesta. Se supo de él por última vez en las primeras horas del 30 de octubre, cuando envió una nota de voz en WhatsApp a algunos de sus amigos. Julie agregó que Levi comenzó a viajar después de recibir una grave lesión en la rodilla que le impidió continuar su carrera de rugby. Sin embargo, estaba interesado en seguir la música y lo había estado haciendo desde que recibió las malas noticias sobre su lesión. La mañana después de que fue visto por última vez, los pasajeros de un crucero cerca del puerto de Barcelona observaron a un hombre en el agua. Aunque estaba oscuro, lograron distinguir su camiseta blanca y creyeron que era un hombre de piel oscura en sus 30 años. Aunque la policía española inició una búsqueda, nunca fue encontrado. Los investigadores han sugerido que el hombre era Levi, ya que no había nadie a bordo del crucero sin contabilizar. Teorizaron que el hombre se ahogó. Es notable que, en los días siguientes a su desaparición, las autoridades descubrieron que el teléfono de Levi fue detectado cerca de una estación subterránea cerca del puerto alrededor de las 6:30 de la mañana, mientras que su pasaporte fue encontrado una semana después en el área de carga del puerto. Su cuenta bancaria no ha sido accedida desde que desapareció. Sin embargo, Julie sospecha que hay más en la desaparición. 2 periodistas de la publicación independiente Byline Times han sugerido que la policía de Barcelona manejó mal la investigación
al no recuperar todas las cámaras de circuito cerrado de televisión, grabaciones y no revisar completamente el historial de comunicaciones de Levy, entre otras cosas. También han sugerido que el joven de 24 años estaba siendo chantajeado poco antes de desaparecer. Alegaron que había sido víctima de un esquema en el que fue involucrado en una situación sexual mientras estaba bajo la influencia de drogas, fue agredido sexualmente y que todo había sido grabado para poder extorsionarlo por dinero. Levy finalmente confesó lo que había sucedido a varios amigos cercanos y a su madre. La investigación sobre la desaparición de Levy está siendo dirigida por las autoridades españolas con el apoyo del Reino Unido, pero Julie ha expresado su deseo de ver algún avance en el caso y piensa que la policía británica necesita hacer más. Ella ha declarado: "No sé si mi hijo está muerto o vivo. Él es mi bebé y es muy vulnerable y solo quiero que vuelva a casa". Amelia Selko. El nombre de Amelia Selko puede que no sea familiar hoy en día, pero en la década de 1950, Amelia representaba lo que los criminales despreciaban: la honestidad, la integridad y la fuerza. Era conocida como una reportera inteligente y sin tonterías, a menudo escribiendo artículos sobre el sórdido mundo criminal y político de Illinois, y cubriendo temas como la corrupción, los gánsteres y el juego. Sus fuertes posturas y su inamovible brújula moral llevaron a los ciudadanos de Joliet a respetarla. Era tan conocida y admirada que a menudo se referían a ella solo por su primer nombre cuando se hablaba de ella. Amelia fue vista por última vez en Joliet, Illinois, el 25 de septiembre de 1957. La mujer de 47 años trabajaba como reportera para el Joliet Spectator, un periódico semanal, en el momento de su desaparición, pero también era la secretaria y tesorera del medio, gerente de negocios y copropietaria. Según los relatos, era una mujer segura de sí misma y bien establecida. Los colegas la vieron saliendo de la oficina del periódico la noche del 25 de septiembre, donde había estado trabajando en una historia para el día siguiente. Estaba de buen humor en el momento de su salida, y nadie sospechó que sería la última vez que alguien la viera. Cuando no se presentó a trabajar a la mañana siguiente, su editor gerente contactó a la policía. En su casa, que estaba a solo 3 minutos en coche de la oficina, los investigadores encontraron que su coche estaba estacionado enfrente y las llaves habían sido dejadas debajo del asiento delantero donde normalmente se guardaban. Al recorrer el área y buscar testigos, los vecinos revelaron a las autoridades que habían escuchado gritos y un coche huyendo a alta velocidad en algún momento entre las 12 y las 12:15 de la madrugada, pero que no lo habían reportado, ya que a menudo había adolescentes en el área creando ruido y caos. El único otro indicio de que Amelia había llegado a casa esa noche fue el descubrimiento de sus zapatos. Uno estaba en el suelo cerca, el otro en el maletero de su coche. Según informes, un transeúnte lo había colocado allí después de encontrarlo en el suelo. Según amigos y colegas, Amelia había mencionado antes que si alguna vez estaba en peligro, se quitaría los zapatos y correría lo más rápido que pudiera. Cabe destacar que no se recuperó ninguna otra de sus pertenencias en el lugar. Se sabía que llevaba un bolso cuando salió de la oficina, pero nunca se encontró, tampoco ninguno de sus contenidos. No había indicaciones dentro de la casa de que había ocurrido una lucha, lo que sugiere que fue atacada fuera al llegar. Además, no había evidencia de que ella hubiera pasado la noche dentro de la casa. La teoría principal en el caso de Amelia es que se convirtió en víctima de juego sucio debido a su trabajo. Esta sugerencia tampoco salió de la nada, ya que la policía descubrió que el editor del periódico, William McCabe, quien conocía a Amelia desde que tenía 17 años, casi había sido golpeado hasta la muerte por 2 hombres no identificados 9 años antes. Los hombres usaron bates de béisbol en el ataque, dejándolo por muerto. Un granjero lo encontró con una conmoción cerebral, un brazo roto, 2 piernas rotas y varias lesiones internas. Además, su oficina fue saqueada en ese momento, lo que llevó a la idea de que había sido agredido en relación con su trabajo.
Aunque no se presentaron cargos, William y Amelia compartían la creencia de que este ataque había sido resultado de la postura antijuego del periódico. No fue la primera vez que el periódico enfrentó violencia. Era casi un suceso regular que se lanzaran ladrillos a través de las ventanas y se dispararan tiros al edificio. Amelia mantenía una caja cerrada con llave de archivos secretos, algunos robados durante un robo años atrás. En una ocasión, contactó a su hermano José para decirle que se sentía insegura al caminar hacia su coche de noche, preocupada de que alguien la siguiera. Posteriormente, José apareció en su propio vehículo, armado con una escopeta, y Amelia pudo llegar a su coche sin incidentes. William McCabe murió menos de un año después de que Amelia desapareciera. La muerte no fue sospechosa y era esperada desde hace tiempo. Había estado entrando y saliendo del hospital durante la última década. Las hijas de William ordenaron que se realizara una auditoría poco después, pero se reveló que Amelia era una contadora muy capaz y nada estaba fuera de lugar. Las autoridades investigaron otras pistas, pero sin éxito. El periódico cerró en 1965 después de casi 40 años de funcionamiento. Varias piezas de información salieron a la luz décadas después de que Amelia desapareciera. El primero fue de un cantinero que la vio en la noche de su desaparición. Afirmó que se detuvo a tomar una copa en su camino a casa y que hizo 2 llamadas de larga distancia desde una cabina telefónica pública. El cantinero solo se presentó en 1978. De manera similar, ese mismo año, un testigo afirmó haber visto a 4 hombres con un vehículo de color oscuro enterrando el cuerpo de una mujer cerca del fondo de una zanja de alcantarilla abierta, no muy lejos de la casa de Amelia. El testigo alegó que esto ocurrió en la noche de la desaparición. El informe nunca ha sido verificado y no está claro por qué ambos testigos esperaron tanto tiempo para presentarse. El caso de Amelia sigue sin resolverse y aún se sospecha de juego sucio. El FBI investigó la desaparición en un momento dado, y aunque no pudieron descartar la posibilidad de que la mujer de 47 años hubiera desaparecido voluntariamente, también notaron que la policía local parecía reacia a entrevistar a prominentes criminales con los que ella podría haber tenido problemas en relación con su caso. Amelia fue declarada legalmente muerta en 1964. Fue vista por última vez el 25 de septiembre de 1957 en Joliet, Illinois. Se describe como una mujer blanca con cabello castaño oscuro y ojos marrones. Medía entre 5 pies, 4 y 5 pies 6 de altura y pesaba 118 libras cuando fue vista por última vez. También usaba el apodo de Molly. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar al Departamento de Policía de Joliet al 8157-243-020. Joseph Force Crater. Joseph Force Crater nació en Easton, Pensilvania, el 5 de enero de 1889. El mayor de 4 hijos, asistió a la Universidad de Columbia, donde obtuvo un título en Derecho y conoció a su esposa, Stella Wheeler, a quien ayudó a divorciarse de su actual esposo. La pareja se casó en la primavera de 1917. Joseph dejó la escuela y pasó de ser un empleado a un abogado exitoso. Sus conexiones de la universidad y las que hizo a través de su trabajo le permitieron vincularse aún más con las altas esferas de la sociedad de la ciudad de Nueva York. Sus colegas lo llamaban Buen Tiempo Joe, ya que siempre estaba dispuesto a disfrutar de la vida nocturna de la ciudad y pasar sus noches bebiendo y bailando. En abril de 1930, el gobernador Franklin D. Roosevelt nombró a Joseph como juez de la Corte Suprema de Nueva York en el condado de Nueva York, pero no todo era lo que parecía. Joseph Crater ya había comenzado a ganarse una reputación un tanto sombría. Debido a que fue nombrado por encima de un candidato oficial propuesto por la organización política Tammany Hall, muchos comenzaron a sospechar que había sobornado a figuras prominentes del grupo para impulsar su propia carrera. Más tarde se notaría que había liquidado inversiones por valor de $16,000 y retirado alrededor de $7,000
de su cuenta bancaria esa primavera. Esta suma de dinero equivale a más de $350,000 hoy en día, y se ha sugerido que el efectivo se utilizó para pagar a los jefes de Tammany Hall. En el verano de 1930, Joseph, de 41 años, y su esposa Stella estaban de vacaciones en Belgrado, Maine. Tomaron un descanso después de que comenzó una investigación anticorrupción y a finales de julio recibió una llamada. Más tarde le diría a su esposa nada sobre el contenido de la conversación, aparte de que estaba regresando a Nueva York para poner en su lugar a esos tipos. Al día siguiente, llegó de nuevo a Greenwich Village, donde estaba ubicado su apartamento. Sin embargo, nunca se reunió con sus colegas ni con los investigadores anticorrupción. En cambio, conoció a una vedette llamada Sally Lou Reed, con quien se fue a Atlantic City, Nueva Jersey. Joseph regresó a Maine el 1 de agosto, pero 2 días después volvió a viajar a Nueva York, prometiendo a Stella que regresaría para su cumpleaños el 9 de agosto. Sin embargo, nunca más lo volvió a ver. Después le dijo a la policía que su esposo estaba de buen humor al irse y que todo parecía estar bien. El 6 de agosto, Joseph visitó sus cámaras, donde pasó alrededor de 2 horas revisando sus archivos. Incluso destruyó varios documentos. Hizo que un secretario de la ley cobrara 2 cheques para él, que ascendían a más de $79,000 en el dinero de hoy. Junto con el secretario de la ley, Joseph Mara, posteriormente llevó 2 maletines seguros a su apartamento, donde instruyó al secretario para que se tomara el resto del día libre. Más tarde ese día, reservó un asiento para un espectáculo de Broadway en el Teatro Velasco, a pesar de haber visto el espectáculo anteriormente. Y luego cenó con Sally Lou Reed y su amigo, William Klein, un colega abogado. Más tarde, ambas partes darían diferentes versiones de la salida de Joseph del restaurante. Klein afirmó que entró en un taxi fuera del restaurante a las 9:30 p.m. y que el taxi se dirigió hacia el oeste por la calle 45. Reed inicialmente estuvo de acuerdo, pero luego ambos cambiaron su versión, afirmando que Joseph no había tomado un taxi, sino que había caminado hacia el teatro para disfrutar del espectáculo para el que tenía entradas. La desaparición de Joseph pasó desapercibida al principio. No fue hasta que él no regresó a Maine que su esposa se puso en contacto con amigos y colegas en Nueva York, buscando cualquier señal de él. Sus compañeros jueces también se preocuparon cuando no se presentó para la apertura de los tribunales el 25 de agosto, y aunque se inició una pequeña investigación privada a su pedido, no se descubrieron pistas útiles. La policía finalmente fue notificada de la desaparición el 3 de septiembre, y la prensa se enteró poco después, momento en el que comenzaron a imprimir la historia en las primeras páginas, lo que provocó que se convirtiera en noticia nacional. En las semanas siguientes se llevó a cabo una extensa búsqueda de personas y se tomó nota del comportamiento bastante sospechoso de Joseph antes de que desapareciera. Hubo mucha especulación en los medios de que había huido del país con una amante para evitar el castigo por delitos relacionados con la investigación anticorrupción, pero también se sugirió que fue víctima de un complot para silenciarlo. Su historia se volvió tan famosa y comentada que eventualmente el público comenzó a referirse a desaparecer sin dejar rastro como hacer un cráter. Los comediantes también aprovecharon el caso. Muchos comenzaron a usar la frase «Juez Cráter, llama a tu oficina» en sus rutinas. Poco después de que comenzó la investigación, los detectives descubrieron que la caja de seguridad de Joseph había sido vaciada y que las 2 maletas que se dejaron en su casa, con la ayuda del secretario de Justicia, Joseph Mara, faltaban en el apartamento. En los días siguientes, ahora que las noticias de la desaparición se habían difundido, la policía se inundó de pistas y supuestas indicaciones de que Joseph había sido citado en otras partes del país. En octubre de 1930, se convocó a un gran jurado e involucró a 95 testigos y 975 páginas de testimonio. Stella se negó a aparecer, aunque no está claro por qué. Finalmente, el jurado declaró que la evidencia era insuficiente para determinar
qué exactamente le había sucedido a Joseph Carter el día que desapareció. Es notable que la relación de Joseph con Sally Lou Ritz no fue la primera aventura extramatrimonial que tuvo, ni ella fue la primera vedette con la que se divirtió. Durante varios años, su reputación estuvo plagada por la idea de que le gustaban ese tipo de chicas y que socializaba con muchas de ellas. Tenía una amante a largo plazo llamada Connie Marcus junto a Ritz. Curiosamente, Ritz dejó el estado solo semanas después de la última vez que se vio a Carter. Fue descubierta en septiembre de 1930 en Youngstown, Ohio, donde vivía con sus padres. Dijo que dejó Nueva York para cuidar a su padre enfermo. Aún así, la policía la entrevistó varias veces a lo largo de los años, incluyendo en 1937, cuando vivía en Los Ángeles. Se creía que otra corista, llamada June Bryce, también había visto a Joseph el día antes de que desapareciera. El abogado de Stella alegó que Bryce y su novio habían estado involucrados en un esquema de chantaje. Presuntamente, la pareja extorsionó a Joseph, lo que explicaría por qué retiró grandes cantidades de dinero el día previo a su desaparición. El abogado agregó que el novio de Bryce era responsable de la desaparición y había matado a Carter. Finalmente, Bryce desapareció antes de la reunión del gran jurado. Fue localizada en 1948 en un hospital psiquiátrico. Otra mujer vinculada tentativamente al juez fue Vivian Gordon, una trabajadora sexual de alto nivel, con vínculos a una mujer llamada Madame Polly Adler, cuyo trabajo implicaba conseguir trabajadoras sexuales para clientes de alto poder adquisitivo. Se decía que Gordon tenía muchos clientes de alto perfil, incluyendo políticos, policías y empresarios, y también tenía vínculos con Jack Legs Diamond, un contrabandista y gángster de Nueva York que se decía que socializaba de vez en cuando con Joseph Carter. Notablemente, Gordon llamó la atención pública después de su muerte. Fue asesinada el 25 de febrero de 1931, después de ofrecerse a testificar sobre la corrupción policial porque había sido falsamente condenada por un delito que no cometió, lo que le hizo perder la custodia de su hija adolescente. Las circunstancias turbias y la violencia evidente en torno a su muerte llevaron al público a especular que su asesinato estaba conectado con la desaparición de José. Corrían rumores de que se había encontrado un pequeño cuaderno rojo en la casa de Gordon, implicando a hombres de alto poder en esquemas de corrupción y nombrándolos como clientes habituales. Sin embargo, nunca se había recuperado tal cuaderno. Aún así, hubo muchas repercusiones por la muerte de Gordon. El policía acusado de incriminarla finalmente renunció a la fuerza y el alcalde Jimmy Walker también se vio obligado a renunciar. El control que Manny Hall tenía sobre la ciudad finalmente se disolvió y lo más trágico de todo, la hija adolescente de Gordon se quitó la vida. 6 meses después de que Joseph desapareciera, en enero de 1931, Stella descubrió sobres que contenían todo tipo de documentación, como cheques, acciones y bonos, junto con una nota, aunque se desconoce el contenido de la nota. Los sobres habían sido descubiertos en un cajón en la casa que previamente había sido registrada, y aunque surgieron nuevas pistas de esta evidencia, rápidamente se extinguieron. Stella hizo que declararan a Carter muerto en ausencia en 1939, poco después de volver a casarse, y la investigación sobre su desaparición se cerró oficialmente 40 años después, en 1979. En el año 2005, la policía reveló que una mujer había muerto a la edad de 91, dejando notas en las que afirmaba que conocía la identidad del asesino de Joseph Carter. La mujer afirmó que su esposo, el detective del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Robert Good, había descubierto que el asesino era otro oficial del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York llamado Charles Burns, quien también trabajaba como guardaespaldas para el mafioso judío y asesino a sueldo Abraham Kitwis Rouse. Supuestamente, Joseph fue enterrado cerca de West 8th Street en Coney Island, Brooklyn, donde actualmente se encuentra el Acuario de Nueva York. Aunque el sitio fue excavado en 1950 y no había indicaciones de que contenía restos humanos, la tecnología de la época puede que no haya sido lo suficientemente avanzada para revelar un cuerpo. Sin embargo, los periodistas que han cubierto extensamente el caso
han expresado su escepticismo sobre el relato de la anciana. El paradero de José Carter sigue siendo desconocido, y todavía se le conoce hoy como, citando, el hombre más desaparecido de América. Y ahí tienen los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a No One Did Starve a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.